Arratsaldeon danori. Hoy un poquito tarde, porque hemos tenido cambio de set. Hemos tenido cambio desde estos días, desde ayer que hemos empezado a emitir desde el Urdaibai Bird Center, como hasta ahora, pero hemos empezado también a trabajar algún otros compañeros que vienen hasta el centro, y pues hemos tenido que cambiar todo el set, todas las pantallas, bueno, todo lo que veíais hasta ahora. Mañana os sacaré una foto del lugar donde estoy ahora. Yo creo que mucho mejor, y haciéndome un poquito a las diferentes pantallas, bueno, haciéndome un poquito a lo que son todos los cambios, ¿no? Que hasta ahora he estado acostumbrado a una serie de cosas, pero que nos iremos poco a poco haciendo. Y bueno, y qué deciros, eskerrik asko jarraitzegaitik, eskerrik asko gu guztiokin egoteagaitik gaur arratsalde honetan, maiatza 5 arratsalde honetan. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí desde el Urdaibai Bird Center, toda esta gente que nos seguís en el chat. Sois un montón, y bueno, saludos, bueno, desde Terrassa, Santurtzi, Leioa, Villadecans, Andoaindik, Lekitxotik, Bilbo, Allanguis, Guernica, Fuenlabrada, Barcelona, bona tarda, Madrid, Donostia, Iruña o Pamplona, Alarcón, bueno, desde los Aiguamols, molt bona tarda, por supuesto desde Girona, que también están los Aiguamols, desde Calella, desde Huesca, Cáceres, León, Zaragoza, bueno, de todos los lugares increíbles que nos seguís. Yo hoy, hoy creo que voy a estar un poquito pez, porque tengo todas las pantallas cambiadas. Luego ya nos iremos haciendo, pero bueno, voy a ir acostumbrándome a estas pantallas. Hoy un día chulísimo. No sé si habéis visto también las imágenes que nos han mandado, gente que nos sigue en el chat desde Las Arenas, desde Algorta y tal, de la galerna que os comentábamos ayer, ¿no? Una galerna que aquí, pues la verdad, yo creo que llegó a las 9:30 de la tarde, bueno, prácticamente de noche, que hubo un viento, Cantabriatik ere eta Durangotik, Forutik. Arratsaldeon danori, buenas tardes a todas y a todos. Eta Artia bai parkatu, y desde Arteaga, desde nuestra localidad, desde nuestro municipio, Gautegis Arteaga, a 5 kilómetros de Guernica, aquí donde se encuentra el Urdaibai Bird Center, un pueblo, que es una gozada, y no es por decirlo yo, pero es una gozada. Y las gentes maravillosas. Además, mira, creo que hoy 5 de mayo, no sé si nos estará escuchando, yo creo que sí, pero bueno, tengo que felicitar, sí, a nuestra vecina, a una vecina que vive a 50 metros escasos del Urdaibai Bird Center, en Querixene, aquí en esta casa que ahí no se ve, está justo detrás de aquí, pero bueno, en Querixene, una casa preciosa, y ahí vive Mari Carmen Zuazua, y le tengo que felicitar porque hoy son sus cumpleaños y nos hemos acordado. 5 de mayo, Mari Carmen zorionak, eta bueno, mozu handi bat, neure partez, Urdaibai Bird Centerreko guztien partez, y yo me imagino que de parte de todos los del chat.
a estas vecinas que, bueno, dejan de pasar la desbrozadora justo cuando empezamos con la emisión, o sea que un abrazo muy grande. Aupa Mari Carmen, eta ánimo. Bueno, y lo que estábamos hablando, la galerna de ayer, que aquí a las 9:30 de la tarde, de repente sí que cambió el viento, de un viento que bastante suave que había, a las 9, de repente cambió y llegamos a tener aquí 80 kilómetros por hora en un momentito, pero no fue nada comparando con otros lugares de la costa que a la tarde entró esa galerna y pilló a toda esa gente que estaba de paseo y vamos, hubo mucha gente que se tuvo que echar al suelo, ¿no? Esas galernas que ocurren aquí, no voy a decir sin previo aviso, porque normalmente el aviso de la galerna es el calor que suele hacer. Mira, Marisol, así. Muchísimas gracias a estas vecinas que, bueno, que hacen posible que esta retransmisión sea mucho más amena. Y bueno, pues esa galerna que hizo que mucha gente se tuviera que echar al suelo. Bueno, o que el viento le echara al suelo, ¿no? Con vientos de hasta 120 kilómetros por hora y para arriba en zonas de Guecho. Y cosa que suele ocurrir aquí bastante a menudo, en el Cantábrico, en toda la costa cantábrica. Empezó a entrar desde Santander, desde Cantabria, y a nosotros también nos llegó. Pero bastante tarde aquí. Y mirar ahora el cielo tan chulo que hay, con esta capa de nubes altas, incluso algunas muy altas. No me atrevo a decir lo que son, pero creo que son unos altocúmulos stratiformis, algunos translúcidos y perlúcidos, pero ya a la mañana había incluso unos cirros chulísimos, no sé si ahora se verán. Hoy toca el alcaudón, Cándido. Sí, lo tengo aquí súper preparado. Mira, si quieres, te voy a enseñar, a ver si me arreglo bien, ¿eh? Pero tac, aquí está. ¿Veis, no? El alcaudón. Hoy va a tocar hablar del alcaudón. Aunque ahora, primero, vamos a ver un poquito qué es lo que encontramos por aquí. Un cielo precioso. Una tarde de este 5 de mayo, una gozada. ¿Veis qué cielo más chulo? Aquí nuestra amiga la telaraña de todos los días. Y vamos a empezar hoy a dar una vueltita por estos islotes. Uy, mira, joder, tenemos aquí a un insecto que está justo pegado a la pantalla, o sea, a la cámara, y que, bueno, ahora ya no se ve. Vamos a empezar a dar una vuelta por la marisma, sobre todo para ver las aves que hay, ya que hoy, coincidiendo, la pleamar ha sido a las 6 de la tarde, no, perdón, a las 4 de la tarde, pleamares vivas, mareas vivas, y nos están llegando los últimos, yo creo, los últimos limícolas de esta temporada. Jo, menuda imagen más bonita la de Iñaki desde Urco, desde Hermoa. Qué gozada. Y aquí vemos, ya yo creo que los últimos limícolas ya de esta temporada, que dentro de poco
ya para finales de mayo se van a tener que ir a criar a las zonas de Escandinavia, de Siberia, donde crían, que todavía están aquí. Kuliska suriak, Archivedes claros, Bilurico claro, Gamba verda, Greenshank en inglés. Pero no solo Archivedes claros, gaviotas reidoras, que aquí la gran mayoría yo creo que viene de zonas de Escandinavia, pero estas son jóvenes del año pasado que están mudando, por lo que quizás este año no vayan a criar, pero vemos que están cambiando el plumaje a ese plumaje nupcial con esa cabeza de color chocolate negro. Unai nos comenta a ver si tenemos alguna relación con Kolore Guztietako Basoak, y sí, por supuesto, es una iniciativa increíble. Bosques de todos los colores, quiere decir en euskera, Kolore Guztietako Basoak. Y por supuesto, aquí veis otros archivedes claros. Y quiero llegar, antes de empezar con el alcaudón, hasta esta muna, que si no las vemos, antes he podido grabar, y hemos podido ver un montón, otro tipo de limícolas que, sí, aquí están, que se han acercado hoy también de los últimos, estos chorlitejos grandes, que se han acercado y también los últimos que ya estarán ya dirigiéndose hacia el norte. Sé por qué nos lo dices, Felipe, pero porque no tengo ahora opción, pero si no sacaría una foto a un ave toro que tenemos aquí en el centro y fliparíais. Un ave toro que está escondido aquí en el centro, de madera. Pero no. Aquí el ave toro se ve, pero para verlo hay que acercarse. Estos chorlitejos grandes. Que se han acercado junto a unos correlimos comunes que ahora no los veo, pero los encontraremos, si no se han ido. Ahora tengo un pequeño lío de mesa, pero bueno, enseguida iremos cogiéndole así, aquí. Corriol gros, en catalán, y píldora de colar. Estos preciosos limícolas que están hoy entre nosotros, ya que, casualidad, ya empieza un poquito la marea a coincidir con la emisión nuestra, ¿no? Hoy la marea ha sido, como os he comentado, a las 4 de la tarde más o menos, por lo que todavía está bajando. Mira, aquí esta corneja, belea. Ay, chirricho handia, Euskeraz, astu zaitez atia. Chirricho handia. Y aquí ya empezamos a ver los correlimos comunes. Esta subespecie, que es la Shinsi, que cría en zonas de Islandia, Groenlandia, inverna en áreas de África de Mauritania, y sobre estas semanas de mayo se
hace algunas paraditas aquí en la costa cantábrica para volar hacia esas zonas del norte, ¿no? Correlimos comunes que ya están en época con plumaje prácticamente nupcial, con esos marrones y con ese vientre oscuro. ¿Qué fotos tienes? Pero Felipe, todavía no tienes de abetoro ni de camachuelo. Hemen txirritxo handia eta territ variant, pilro curlirico en galego eta txirri arrunta, baina Shinsi subespeziekoa, de la especie Shinsi. Os quería enseñar estos limícolas antes de empezar también con la actualidad que tenemos, ¿eh? El chorlitejo chico, el chorlitejo chico, una ave parecida a este, al chorlitejo grande, un poco diferente, distinta, que nos estaba criando aquí en Urdaibai hasta hace pocos años, pero ya, bueno, pocos años, pues ya serán más de 10 años que no tenemos noticias de la cría del chorlitejo chico. Son chorlitejos que, que los vemos de vez en cuando, pero y aquí veis estos chorlitejos grandes, chirricho andía, corriol gros y píldora de colar, chorlitejo grande, great ring plover en English. También había algunos virúlicos bailones antes, solo que no sé si bailando se nos han ido. Algunos andarríos chicos hemos podido ver por aquí, pero bueno. Mira, Felipe, aquí nos están comentando que el abetoro existe. Como esta corneja, por supuesto. Solo que estas cornejas son más fáciles de verlas. ¿Ves? Mira, Felipe, nos haces hasta pensar en ti, ¿eh? Mira la Iñaki que ha estado pensando en ti cuando estaba grabando el camachuelo. Esta corneja que también se deja ver por esta zona. Los que hemos estado nombrando, los chorlitejos grandes y los correlimos comunes, sí son limícolas, pero ahora esta corneja no. La de madera os voy a enseñar, Felipe, ya verás, ¿eh? Por supuesto que os voy a enseñar. Vamos a acercarnos también porque esta tarde hemos podido ver también lavanderas boyeras aquí cerca con estos estorninos, que es una gozada, porque claro, para mucha gente que vivís más al sur, pues los estorninos negros pues son habituales, pero aquí es que son un lujo. Y de los estorninos negros algunos, o no sé si se han hibridado, y los pintos se les han ido las pintas, pero que es una pasada. Aquí tenemos estos estorninos que hay una pareja que cría en la torreta de nuestro centro. Aquí veis, Arabasoso beltza,
Estornino negro. Alberto nos comenta a ver si hay cuervo. Sí, sí hay cuervo, pero no mucho, ¿eh? Hay alguna parejita que está criando en Urdaibai, pero es bastante difícil. Bueno, no difícil de verlo porque lo solemos ver, ¿eh? Solemos verlo, sobre todo volando encima nuestro, con ese sonido característico que tiene ahí, que es así. No tiene nada que ver con la corneja, pero sí, cuervo tenemos algunos. Coeficiente madera 101, sí, sí. Estornel negre, estorniño negro, arabososo beltza, amenche. Pues la oveja nos está comentando Pachi y yo creo que bastante mejor. Aquí ya no se le nota ni cojera ni nada. Cada vez que se mueven se le ve tan feliz. Toma, Felipe, la foto que te manda Ana. Aunque Ana está mandando unas fotos flipantes, ¿eh? Yo hoy no te voy a enseñar, ¿eh? Y bueno, y yo enseñaros imágenes y fotos que nos mandáis desde la gente que nos seguís en este chat. Y bueno, una gozada esta tarde mismo las fotos que nos han mandado de un comedero de aves de cerca del centro y que nos han enseñado cómo todavía pues les están viniendo los verderones. Estas fotos que nos mandan desde muy cerca del Bird Center, ¿eh? Gente que está participando en el proyecto de Inguruko Egastia, Caves de Jardín, y unas fotos chulísimas que sacan desde casa. Aquí también un abrazo para todos estos vecinos. Y ojo, ha empezado a pegar el viento. Un abrazo para Mayalen y Ayala, que sé que además están siguiéndonos, que son las que sacan estas preciosas fotos de estos herrerillos en los comederos. Y vamos, esperaros. Y de esta foto chulísima, que en el portal de casa tienen un nido de... Aquí veis a estas crías chulísimas que Mayalen y Ayala tienen en casa, y nos han mandado estas fotos para que os enseñemos a todos vosotras. Estas fotos o estas crías de... Aquí la madre de este colirrojo tizón, esta madre, esta hembra que ya no le cabe en el pico más comida para alimentar a estos polluelos, estos que tienen en casa. Unas fotos chulísimas que han sacado, y como veis que ahí están, Aupa Mayalen da Aupa Ayala eta etxeko guztia, claro, eta Ishekori besarka da hundi bete, Y nos han mandado también un vídeo que os lo voy a poner porque es una gozada de ese nido que de colirrojo tizón.
Bustangorri y Lluna. Aquí va. Un segundo, ¿eh? Uy, adiós. Si se puede ver. Un segundo. No, parece que no me coge. Bueno, grabado con el móvil, ¿eh? De ese colirrojo tizón que tienen en el portal de casa. Grabado, hombre, pues como pueden, ¿no? A escondidas casi. Con esas 6, 1, 2, 3, 4, 5 crías en el nido. Y ahí se le ve a esa madre. Chulísimo. Ahí vemos, otra vez. Aquí, como les da de comer. Chulo. Además creo que están encantadas, porque se ha dado cuenta, además el colirrojo, cada vez que hace el nido en un lugar, como otros muchos pájaros, recoge las heces de las crías y las lleva lejos del nido, no como otras aves que, pues bueno, las echan donde están, ¿no? Y son unos pájaros súper limpios y están encantadísimos de tener esta familia de colirrojos en su portal, al lado de donde entran en casa, a escasos centímetros. Un lujo. Ya me podéis perdonar, pero estoy un poco liado con las pantallas, pero bueno, que no pasa nada, que enseguida aprenderemos a utilizarlas. Y bueno, cómo no, vamos a acercarnos, aparte de los limícolas, bueno, primero a visitar a las espátulas que siempre nos acompañan. Bueno, no solo las espátulas, ánades reales, esta garza real y este carricero común que nos va siguiendo y hablándonos desde el micrófono. A ver, que creo que aquí sí. Aquí, como no, podíamos ver a una espátula alimentándose. La vamos a ver unos segundos. ¡Chac! Ahí vemos cada vez que levanta el pico cómo se traga una quisquilla. Y bueno, vamos a dejarle a la espátula alimentándose y nos vamos a acercar hasta estas zonas de Urdaibai, donde ya han comenzado a llegar esas aves que tanto esperábamos, a estas zonas de campiña, con estos prados de siega. Una pena que ahora no haya ganado en esta zona. Por ejemplo, esta zona de Islas se llama el barrio, Isla Goikoa, Ozollo, y en estas zonas de campiña de un ave que os comenté ayer que ya estaba llegando y que ya lo podíamos ver, un ave que ha pasado el invierno pues cerca de Mozambique, que no está aquí ni cerquita, y que ahora pues ha llegado, ha comenzado a llegar aquí a Urdaibai. Ayer os enseñé la primera foto de ese alcaudón que apareció aquí bien cerca del Urdaibai Bird Center, en estas zonas de campiña,
Y bueno, pues os voy a comentar cositas sobre él, ¿no? El alcaudón común. Perdón, alcaudón dorsirrojo, que ayer os comenté que en euskera para nosotros es Antxandovi arrunta, alcaudón dorsirrojo, que significa en castellano alcaudón común, y por eso me lío muchas veces, ¿no? Alcaudón dorsirrojo. Os voy a enseñar aquí en la enciclopedia, un poco cómo es y sobre todo el área de distribución. ¿Veis aquí? Igual lo puedo aumentar. Sí. ¿Veis cómo? Este es un alcaudón que en lugar de cría se abre por toda Europa, y aquí en la península ibérica, en la franja del norte, ¿no? Es un ave que no se deja ver muy a menudo por el sur, ¿no? Por el centro sur de la península. Es por esto que aquí en esta zona para nosotros es común este alcaudón, pero no es el alcaudón común que está en el resto de la península, ¿no? Este alcaudón común, precioso, aquí un macho, en esos lugares donde le encanta estar, ¿no? En esas zarzas. Escorchador, eso es el escorchador. Alcaudón dorsirrojo, joder. Ya me podéis perdonar si es que digo más de una vez alcaudón común, pero no. Este es el alcaudón dorsirrojo, parcatu. Perdón. En zonas de campiña, preciosos los alcaudones que se acercan. Este es el macho. Veis que tiene un pico súper adaptado. Normalmente suele pillar presas de insectos, abejorros, lagartijas, aves pequeñas. Es un paseriforme, pero que creo que en una evolución temprana se va a convertir en una rapaz, yo creo. Pues ahora mismo, Felipe, si te acercas aquí, seguramente podrás ver alcaudón dorsirrojo. Os voy a enseñar aquí la diferencia. Aquí podéis ver. Mira, quizás os lo pueda poner en modo presentación. Pero aquí podéis ver a esta hembra, para que veáis el colorido tan distinto que tiene, ¿no? Esta hembra de alcaudón dorsirrojo y el macho. Preciosos. El alcaudón dorsirrojo. Antxandovi arrunta, escorchador en catalán. Y ahora me falta un segundito, que en galego os lo encuentro ahora mismo. El picanzo vermelho. El picanzo vermelho. Aquí otra foto de una hembra sacada, como veis, en estos en lugares de campiña y donde hay estos cables de espino. Les encantan estos lugares.
Sí, 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 tiene pecho rosa y antifaz. Aquí, el macho sobre todo. Y el alcaudón real también, pero que luego os enseñaré alguna foto. Este es el macho, en esos endrinos, en esos espinos que se suele posar. Nosotros, la verdad, aquí nos preguntáis a ver si utilizamos hides para sacar las fotos y no, hasta ahora en principio no hemos utilizado. Alguna vez os tengo que decir que sí, hace años, pero en principio no. Sí que nos solemos esconder de vez en cuando y tal, pero son más que nada aves que solemos sacar en nuestro día a día, ¿no? Qué bonito en la fuente, Josema. Y estas aves sí que se alimentan también, bueno, de insectos, bueno, y de un poco de todo, ¿no? Pero, a ver, os voy a colocar aquí el... Uy. Mira, papá, parcato. El reclamo del alcaudón dorcirrojo. Un reclamo que imita a ciertas aves. Bueno, un montón de aves. Es un imitador total. Sobre todo muchos para atraerlos. Sobre todo el alcaudón real también, que luego os enseñaré. Pero escuchad, los reclamos, pero bueno, es increíble toda la variación de sonidos que puede tener. Y por supuesto que se puede colocar en un lugar para... ¡Uy! Un segundo. Bueno, y ahora a ver cómo seguimos, porque algún cable se me ha movido. Y a ver si podemos seguir con la... Creo que no, creo que voy a tener que pedir ayuda a Vicente. Sí, que... Cachis la porra. Se me ha movido todo el directo y no sé si voy a ser capaz de enseñaros las fotos, ya que he tocado algún cable que estaba por aquí abajo, que hay 20.000 millones de cables, y en este día que estamos cambiándolo todo, una de las pantallas se me ha quedado negra y no os puedo enseñar. A ver. Buah, Vicente está ahora en marcha desde su casa
Ya va, tranqui. Me imagino que será algo que le he tocado a la... Espera, a ver, a la pantalla. No. Si supierais todos los conectores y todas las gaitas que hay aquí, para una persona que que no controla de cables. Vale, perfecto. Creo que... Vale. Creo que podría seguir, ¿eh? A ver, chan. Bueno, voy a cambiar un poco. A ver, ¿dónde estoy? Vale. Ah, no. Si supierais la liada que tengo ahora. Vale. Así. Enseguida lo arreglamos, ¿eh? Que ahora se me han cambiado las pantallas de... Uy. De sitio. Y no soy capaz... Ahora, bueno, creo que ahora. Uf. Esperar, ¿eh? Esto es algo... Bueno... Algo terrible. Cuando consiga... Ahora, creo que ahora, ¿eh? A ver si me vengo para aquí. Menuda liada que tengo montada. Pero bueno, aquí, tranquilamente, que no hay prisa. A ver dónde estoy. Vale, puf. Bueno, seguiremos con lo del alcaudón. A ver. Sí. Bueno, estábamos hablando de este macho y de las zonas donde viven. Mira, aquí podemos ver una pareja en estos cornejos. Ojalá que me pudierais echar una mano, pero... Ah, yo no me estreso. Buah. Tranquilos. Y aquí podemos ver una pareja en la zona donde vive, ¿no? En estos cornejos, por ejemplo, que hay... En esta campiña, aquí la hembra, podéis ver. Y este macho, que es donde hacen normalmente los nidos, ¿no? Los nidos... No me río yo solo porque es increíble que si quiero ir a la izquierda tengo que darle al ratón hacia la derecha. Entonces es un poco extraño. Pero bueno, esta foto también preciosa, sacada aquí en Arteaga, ¿eh? Mira, en ese sitio donde estáis viendo. Bueno, el que estáis viendo ahora no, porque tendría que enseñaros. A ver. Sí, este sitio donde estáis viendo estos alcaudones es este lugar de aquí. Ahora ya estoy controlando otra vez, ¿eh? Y Susan, tal cual, hombre, en directo como estamos emitiendo, ¿eh? Aquí no hay broma. Estos alcaudones reales, aquí podéis ver la hembra. Ay, perdón, era una cría, sí, era un juvenil de alcaudón real, hoy de alcaudón común, de alcaudón dorsirrojo. Ya me estoy poniendo nervioso y todo. Aquí, con esta cabeza, con
estas plumas ahí barreadas, marrones, un juvenil de alcaudón dorsirrojo, como este que podéis ver aquí, que aquí hay en estos zarzales se puede ver aquí al macho, en esta esquina de aquí, la hembra que está por aquí y las crías dentro del zarzal. Y comentaros que estas son las zonas donde crían Urdaibai. Aquí podéis ver una zona de busturia, de campiña, con estos setos entre las campas. Ah, no, yo no me voy a poner nervioso, En eso, desde luego, tranquilos y tranquilas, Y en estas zonas de campiña es donde cría. Donde cada vez cría menos, Que desde hace unos años aquí ha bajado increíble. Antes en una zona así como la que estamos viendo aquí de busturia, te podías encontrar 2-3 parejas de alcaudones dorsirrojos, Es que de verdad, los que hemos aprendido aquí el mundo de las aves y los que hablamos en euskera, para nosotros el dorsirrojo es el alcaudón común en euskera. Ya os lo he dicho un montón de veces, ¿no? Pero por eso me lío tanto. Y aquí podéis ver estas zonas de campiña también, de la zona de Arteaga, la zona de Oiz, Arrola, donde cría esta preciosa ave. Estas zonas donde en estos pastos, una gozada de pastos con un montón de especies de gramíneas, de orquídeas, de flores, es una gozada estos prados de siega, de corta, y donde cría en este tipo de setos de endrinos, espino albar, aladiernos. Normalmente el alcaudón dorsirrojo no cría a pie de suelo, cría en las zarzas y así, y la verdad, pues los perros pues sí que pueden ser un peligro, pero estos crían bastante metidos en los zarzales. Ahora os voy a enseñar algún nido, un nido de alcaudón dorsirrojo. Y ratones espigueros, sí que hay en algunos prados de aquí, sí que hay. A ver, vídeos de cómo vuelan. Pues igual de cómo vuelan, no. Porque siempre que sacamos están en un posadero. Y mira, y aquí, esto es un nido de alcaudón dorsirrojo. Está la hembra, aquí la veis súper camuflada, dentro de un zarzal, en el nido. ¿Y qué es lo que comen? Buah, es una pasada. Son unas aves que comen todo tipo de insectos, sobre todo insectos, coleópteros. Bueno, grillos les encanta. Les encantan los grillos. Los grillos, este es un grillo, un juvenil. Pero bueno, si pueden, es una pasada. Por supuesto, abejorros, abejas solitarias, suelen estar ahí en las perchas cazando. Algunas mariposas. Esta es una Argynis papia. Y yo no sé mucho, pero tenía aquí apuntado. Y cómo no. Esto, aquí veis una despensa de alcaudón dorsirrojo. Un alambre de espino en una de las cercas que hay. En una de las cercas que puede haber en cualquier campiña. Y veis cómo también captura a sus presas, y cuando hay mucha presa, cuando tiene mucha comida, hace despensas no solo en endrinos, en espinos, no,
también en estos alambres que los utiliza tranquilamente para empalar o para guardar ahí sus presas, prácticamente algunas incluso vivas. Y esto era una despensa de un alcaudón dorsirrojo, con esta lagartija. Y bueno, comentaros que tuvimos un proyecto con el alcaudón dorsirrojo en el que queríamos saber a dónde se dirigían los alcaudones dorsirrojos que criaban aquí en Urdaibai, en estas campiñas, ¿no? En este proyecto, junto a una universidad de Bulgaria, que es la zona más al este que migran los alcaudones dorsirrojos, machos, en 30 territorios, se les colocó un geolocalizador, que es esta cosita que veis que les sale aquí. Un geolocalizador de nada, este es el geolocalizador de gramos para un ave que tiene 35 gramos, 40 gramos. Se les colocaba con un pequeño arnés, se les anillaba, por supuesto, como podéis ver aquí, y a Aranzadi se les, en su época de cría, y nosotros tuvimos que esperar hasta que se fueron de migración después de criar, que suele ocurrir sobre agosto, porque esta es un ave que nos llega a nosotros ahora, esta semana. La primera que hemos visto, el primer macho que hemos visto ha sido esta semana, ayer. Llega súper tarde, en primavera, y sale súper temprano. Para agosto ya se empiezan a escapar. Y queríamos saber a dónde iban. ¿Y qué fue nuestra sorpresa? Que al de un año posterior de colocarle el geolocalizador, que ese aparato lo que hace es registrar el fotoperiodo del lugar en una memoria, en un calendario, y al año siguiente, cuando volvieron de su migración, que antes no sabíamos a dónde se dirigían, pues sacamos la información de los alcaudones dorsirrojos que llegaron con el geolocalizador este, y fue increíble lo que vimos. Mira, se acercaban a paisajes como este. Buah, increíble. Este no es un paisaje de Extremadura, tampoco es un paisaje de Galicia, tampoco un paisaje de aquí, ni de Marruecos, diría. Mira lo que hay aquí. Aquí hay mandriles, son acacias, son zonas de sabana, y alucinamos, de verdad, porque estos alcaudones, mira lo que hacían en la migración de otoño. Salían de Urdaibai, cruzaban toda la península, cruzaban toda Europa, llegaban por el norte de Italia, cruzaban hasta Grecia, y desde Grecia, Macacos Bay, Parcatu Bay, Joana Bay, desde Grecia saltaban hasta Egipto, y desde Egipto rumbo al sur, Malawi, Zimbabue y Mozambique. Los alcaudones dorsirrojos que salían de aquí hacían todo este recorrido hasta llegar hasta tierras de Mozambique, incluso creemos que algunos hasta zonas de Sudáfrica. Pero claro, esto fue una sorpresa. Fue increíble que en vez de además ir de norte a sur directo, cruzaban prácticamente toda Europa, llegaban hasta Grecia, y desde Grecia, cruzando el Mediterráneo, desde Egipto hasta Mozambique. Pero claro, luego tenían que volver desde Mozambique otra vez hasta Urdaibai. ¿Y qué es lo que hacían? Pues bueno, en vez de cruzar otra vez toda África tropical, llegar a la sabana, no. Mira qué paisajes se encontraban en la vuelta.
Bueno, y en la ida también, pero en la vuelta se encontraban todos estos paisajes de dunas, de desiertos, pero claro, pero no dentro de África. Mirad desde dónde nos volvían. Venían de estas zonas de Mozambique, iban por la costa de África, por la costa este de África, y de repente, ¡pum!, saltaban hasta la península arábiga, que es donde llegaban a estos desiertos, cruzaban toda la península de Arabia, llegaban a Turquía, desde Turquía a Grecia, desde Grecia a Italia, y otra vez para la segunda semana de mayo o la primera aquí en Urdaibai. Un viaje increíble que realizaban estas aves. Estas aves que... Ay, perdón. Estas aves que estamos hablando de aves de 20 y pico gramos, 30 gramos, como mucho. No, ¿qué va? 20 y pico. Un poquito más grande que el gorrión, que se echaba encima prácticamente 11.000 kilómetros. 11.000 kilómetros. Eso sí, 2 veces al año sumar. Prácticamente toda la vida viajando para criar en estas zonas. Y una vez que está bajando la población increíblemente. A ver si evitaban el mar. Pues en principio sí, y además hay una teoría. Luego en euskera también contaré todo esto, verás, euskera escribiraldiko lasai, Hay una teoría que lo que se cree es que, mira, me voy a volver. Uy, parkatu. Sí. Me voy a volver hasta esta imagen de este mapa, ¿no? Hay una teoría que dice que, claro, estas aves crían en zonas abiertas, en zonas de estepas, en zonas de praderas, con setos. Pues parece ser que hace algunos miles de años esas zonas donde criaba el alcaudón eran en zonas de Oriente Medio, donde tenía esas zonas abiertas, ¿no?, hacia lo que es el oeste de Europa, sobre todo pues bosques, otro tipo de paisajes donde no criaba el alcaudón dorsirrojo. Y lo que se cree es que en la época del Neolítico, cuando se empezó a domesticar un poco nuestro entorno, ¿no?, pues con esos animales, a domesticar los animales a la agricultura, se fueron abriendo zonas, se fueron talando bosques, se fueron haciendo zonas abiertas. Esa gente que empezó con la agricultura y con la ganadería, y que se fue abriendo hacia el oeste de Europa, entrando desde ese neolítico que vino hacia el oeste de Europa, pues con esas poblaciones humanas se cree que vino también el alcaudón dorsirrojo. ¿Y qué es la cosa? Que el alcaudón durante toda su vida ha estado migrando desde estas zonas de Oriente Medio hacia el sur de África, hacia estas zonas del este de África. Con las poblaciones humanas, las poblaciones de alcaudón fueron abriéndose en Europa, pero la migración siempre ha sido, en vez de norte a sur, de oeste a este y luego hacia el sur. Y poco a poco hasta estas zonas que son las más meridionales de la población de alcaudón, que están en la península ibérica, que podemos decir que yo creo que están en Galicia. Desde Galicia cruzar toda Europa y hasta el sur de África. Un viaje increíble. Sí, sí.
Y esto lo que os quería contar desde luego del alcaudón dorsirrojo. Pero no quería dejar sin enseñaros también que aquí en Urdaibai también en invierno podemos ver el alcaudón real, Antxandovi. Ay, el alcaudón real, que ahora no quiero confundirme de nombre. Antxandovi handia bai, Pochi septentrional, y también este es el alcaudón real en invierno, al fondo con la grúa de Murueta, que solemos ver de aquí, desde los astilleros, y el alcaudón común, que para nosotros es el Antxandovi Cascagorria. Antxandovi Cascagorria, el Capsigrany en catalán, y el Picanzo Cabecirrubio en galego, que para nosotros este no es común, aunque lo hemos visto también hace 2 días. O sea que esto, la historia de los alcaudones. Y ahora, si soy capaz de mover esto un poco, parece que sí. Ya me va bien. Vamos a pasar a la retransmisión en euskera. Y a seguir esta bonita tarde de primavera con todas y todos vosotros. Y si queréis, podéis seguir con nosotros, ¿eh? Hasta ahora. Eta arratsaldeon, ametxe jarraitzen dugu. Orantxe euskerazko bueltatxoa egiteko prest. Eta hemen, egun hauetan, atzotik gaurrera aldaketa izan dugu. Aldaketa izan dugu
hemen lehen erakutsi nizuen set horretan, guk emititzen dugun lekutik, eta, bueno, orain daukat, hemen anabasa itzela, enredu itzela, kamerekin eta pantailekin ze bakoitza daukat alde batera. Eta saiatuko naiz aldanik eta errezen egiten, baina eskerrerantza joan barrezenean eskumara bota behar dut, eta, bueno, itzela. Baina, bueno, hemen, lasai asko hartuko dugu, zuzeneko hau, zuzenean egiten duguna, eta arrastion dan hori. Arratsaldeon, Igeldora arte, Irunera, bueno, Aiangizera, Gernikara, Euskal Herri osora, benetan, eta Euskal Herritik kanpora jarraitzen diguzuen, guzti hori ere, arrastion, arratsalde on. Gente, pilo bazarete, jarraitzen gaituzuenak, eta gu, amentxe, aldala, Urdaibaiti bertatik, holako leiotxo bat irekitzen, etxe guztietara, naturari buruzko leio bat, eta horrelako Bizkaiko leku polit batien buruzko leiotxo bat. Beitu, zelako eguraldi sanoa daukagun gaur. 20 gradu, atzo ordu honetan 28, 29 gradu izan genituen. Galerna ere etorri zan. Hemen Gautegi Sartean, behintzat hemen Urdaibai Center dagoen lekuan, berandutxo, baina badakit beste leku batzutan, gogor josuela. Bilbon, hor, pentsa, Granbian ere gaur teleberrian ikusi ditudan irudietan, zuhaitz bat ere eskia guztut izan dela, hor txegonda karretera erdian botata. Jo, Alberto, zelako arbiarma polite. Baki zein da, baina, izena oin, araña kangrejo gaztelera uste do deitzen dela, baina. Eta bai, galerna itzela batez ere, Bilbo, Uribe Kosta inguru horretan, gogor jo zuen galerna. Ikusten duzu zelako zeru polita daukagun. Laino, maila altuko lainoekin, alto kumuluak eta zirro batzuk ere, ikuste dianak. Zerua iaia oskarbi, baina laino polit hauekin. Enaiz ausartuko, esaten ze espezietakoa dian, lainoak, baina benetan politak, beitu. Zelako zeru dotorea daukagun gaur. Itxasorantza begira orantxe, eta itzela zerua. Bai, tximistak ere Irunen esate ziguten. Hemen gauza nahiko berezi izan ze, normalan hemen galernak badaki enbatak ondo ematen, eta ondo jotzen badaki, baina ez, atzo 9:30 izango zen, holako enbata itzela sartu zen, haizea bortitz, baina ez, holan askorik, Moiua plazan, bai, Moiua plazan hortxe jauzi zen zuhaitz hori, eta tximistak hemen ikusi urrunean ikuste ziren, baina, keba, turrumoi hotxak entzu ziren, bildurra purba sartu zitzaigun, baina, ez. Jo, Alberto, zelako argazki politak ataratzen dituzun armiarmenak. Hurbiluko gara badezpada, inguru honetara,
Gero emango dugu bueltatxua, Baina, a ber, ze gaur goizean zaiarreak ibili dira, asko. Eta zaizuria ere ikusteko aukera izan dugu. Baina orain, hortxe ikusten dira txikitxo batzu, nik uste dut sorbeltzakero dirala, bai, sorbeltzakeroen narak. Beitu Arantza Alberto da, uste dut Londonen bizidan gure lagun bat. Eta igual ezagutuko ditu, arma guztiak. Zagetuko naz, mikrofona igoten, a ber, itxaron, baina lehenengo jakin behar dut nola pasatu behar nahi zen. Pantalla batetik bestera. A ber, ez dakizu zelako enredua daukadan. Ointxe. Pantalla batetik bestera pasetzako eskerretik eskuinera barik, eskumatik eskerrera egin behar dut eta bai, Alberto hau, uste dut Londonen bizi dala. Ez da, Alberto? Guti ginen. Bai, eta hor bilduko gara, a ber, gaur zaizuria ikusteko aukera daukagun. Ze gaur goizean hemendik ibili da. Bai, Londonen, behitu. Zelako eguraldia Londonen gaur, Alberto? Ze, aste honetan oso euritxua izan duzuela, komentatu zen igun. Orain, egaz behintzat ez dugu ikuste, baina gaur goizean amintxe ibili da zaizuria egaz. Uste dugu hortxe abia izango duela, beraz eskalatzaile guztieri, konfinamentu amaitzen denean ere, ez da hurbildu ere, horko hormara. Eta guazen lehenengo bueltatxo bat ematen, a ber, ze? Eguzkitzu, jo, poste naiz Londonen. Ze, pasaren astean euri asko egin zizuela esan zenuen. Beraz, postenaz. Hemen gure lagunak, eguneroko lagunak. Basatiak. Kopeta zuria. Come on, good. Eta Demo negra, demo negro, galegos. Eta fotxa, bai katalanez eta bai gazteleraz. Kopeta zuria. Politxe. A ver. Hortxe fondoan, txakurretatik aparte, hortxe entzuten dira tximbo kaskabeltza, entzuten da pilo bat. Kurrukaka pirotada gazteleraz. Black cap, ingelesez. Tallarol de casquet. Katalanez da papuxa de Zamoras. Papuxa de Zamoras, oso polita galegos. Masusten tximboa. Ze polita. Ze masusta jaten dituzte, sasietan eta ibiltzen dira, eta gero aparte amentxe entzuten duguna
atzeko partean ere oraintxe, hor krik krik krak 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 krik 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 holan entzuten dana, leskari arrunta. Boscarra de Cañar, katalanez, eta Tolosa das Cañaveras, galegos. Carnicero común. Baina orain, horre traktore honekin eta makina hauekin, a ber, isilduko naiz apurtxoa. Ke ba, txakurrak tapatzen dute. Eta ikusten duzue, irlatxo honetan, hainbat eta hainbat basate, kopeta zuri, baina basateak, erruz. Eta beraien artean, noski, txistu. Eta baitu, atzo komentatu nizuen, gure auzokide batek, berton bizidan lagun batek, nola esan zigun, txistu gustatu zitzaiola pilo bat izena jartzia ahate txistulari honi, gazteleraz Ana de Silbón, Ana Exulador, katalanez Willon, ingeleraz, eta pilo bat gustatu zitzaiola, eta gaur esan behar dut, beran urtea diala, zorionak eman behar dutzadaz, Mari Carmenei. Bai, segunenik entzuten egongo da, etxian. Hamendik 50 metrotara, ni nagoen lekutik, 50 ez, baina 60 metrora. Gaur beran urtea dira, maiatza 5, eta belarri tirakada handi bat, nire partez, eta uste dut, hemen entzuten da binean juente guztiaren partez, Mari Carmen? Bitu, Albertok ez du bere lorategi aurreztetu behar, eta gupez normalian ez. Baina, garai batzutan hola nudan eta, bitu hemen, ikusi ditugu basateak, guzti hauek, Malart, Anne Colbert, Labanco, Ana de Real edo Azulon, ikusi dugu ere ate txistularia, baina hemen, bitu, murgilari arrunta. Murgilari arrunta, gainera izen berezia dauka galegos. Galegos da pato txupon. Morel Caproch, katalanez, murgilari arrunta euskeraz, eta porron komun gazteleraz, ingeleraz, common poacher. Ia non ditugun mikrofonoak ipinitza galdetzen deuzkue, ontserako txiko dutzuet. Mikrofonoa daude paduran, baina gertatzen dena da sentsibilitate handia daukatela, eta gaur nekazaritza lanak pilo bat ari dira egiten. Hemen ez dakit ikusiko dan, saiatuko naiz hurbiltzen, baina traktorea da biltze. Hemen gainalde honetan lur batzu dagoz, nekaza lurrak, eta hortxe traktorea dabil, eta hortik entzun egiten da, Murgilari arrunta, Joana, Habitu, Mari Carmen, zorizona botatetuz, Joana pe Horratzean dabil traktoria, lanian, baina mikroa dago, sinistu bez egitekoa, Beitu, hemen dago txabolatxoa, hemen txe. Baso honen azpian, hortxe dago mikroa, eta entzuten diren txakurra dira beste auzokoarenak,
amenatzean dagoz beste baserri batzuk, eta hor baserri horretakoen txakurra dira entzuten dirana. Hemen, egia esan, lehenengo egunetik esan nuen, nola biosfera reserva batetan bizi garan, a ber, lortzen dudan, eta, noski, bizi gara jentia, animaliak, landaredia, bueno, danetarik. Eta danak saiatzen gara errespetu osoz. Beitu, Arantxa galdetzen digu, beraien etxean, beraien etxean ez, osaba iseko batzuen, izeba osaben etxean, Katalunian, basateak eta dabiltzala. Eta ia errun alduten, igerileku edo horretatik hurbil, horrelako lorategi bat eta zuaizka batzuk eta baldin badaude, noski bai ez. Basatea gainera, abia egiten dute lekurik, pentsatzen ez dugun, edozin lekutan, bai, noski bai ez. Eta ez baldin badute egiten alboan, ez dira urrun ibiliko. Bai, sarritan joana igelak hartzen dute mikrofonoa eta hortxe entzuten dira hemen. Hau ikusten duzuen leku hau, ontxe basateak eta kopeta zuria dagoen leku hau ur gazi geza da, gatza daukanura, baina hau amengo hau ur geza, guztiz geza. Badaude iturri pare bat, fijo, Arantxa, hortxe, pantanoan edo bizi diran basateak izango dirala, eta noizi peinan urbiltzen dira igerilikura, noski. Baina abia eta urrun ez dute egingo, Eta baina ikusten duzue temperatura nola gora joan dan, egunotan batez ere, nola uretan alga pila bat sortzen diran. Ikusten duzu zelako alga geruza, alga firukara dira, eta hauek kontrolatzen eta jaten hortxe biltzen dira, kopeta zuriek, murgilari arruntak, danak. Hau ur geza. Hemen beitu, Mari Carmen daukagu hemen, zuzenian, zeuri mozua handi bat, merezi dezuta. Beitu, hemen ikusten dugu, kopeta zuria. Gure auzokoak dira, zintzoak hemen entzuten, zuzenekoa. Beitu zelan jate dituzten, hortxe, dauden haukak, belar jale, petuak. Jarraituko dugu, bizitarekin. Nahi dut ikusi, ontxe, eske leskari entzuten da, baina badago horre tratore entzuten da, baina da inguruko nekazari bat eta amentxe biltzen da. Ez dugu ikusten, ontxe ikusko dugu, uste du baietz, hortxe ikusten da tratora, ontxe pasatzen. Eta goldatzen dabil, gero indaba, hartoa edo kalabaza sartzeko lursail hori. Justo, amentxe, eta saiatuko naiz, gero, bera, golda pasatzen duen horretan, hurbilduko naiz kamerarekin, eta iaz ere, izugarrizko argazkiak atarra genituen.
eta hainbeste hegazti izan ziren, hurbildu zirenak, behin golda pasatuta, traktoraren atzetik, bueno, miruak, zikoinak, baina batez ere txori txikiak, larrebustan ikaraketa, pilo bat hurbildu ziren, beraz, hau bukatzen dugunean, etxerantza bidean, geldituko naz, eta hortxe saiatuko naz biharko, argazki batzuk ataratzen ditudan. Gaur, behitu, daukagun sorpresa, dira ingurura hurbildu zaizkigun limikola batzuk. Bueno, hemen, egunero gure artean daudean bai, kaiuak, kaiuak bebai ibiltzen dira atzetik, Sankaluziak, hementxe, uretan. Hau, ur gaziasa, ur gazia esango genuke. Hau, Joanari dinotzat. Hau, hemengoa, beste partekoa ur geza, iturri batzuk daude, hori betetzen dutenak. Eta bitu, horretxe, guazen erreiora, zegoen dinok agian marea ikusiko dugu. Jup. Eta ahi ez, ja geizten dago. Bena, eta hemen, kanal honetan, arratsaldeko 5:00, ez parkatu 4:00, marea gora izan da, marea biziak izan dira, eta gora arte ur gaziarekin, itxasotik datorren urarekin. Txoriak gerturatzen dira intsektua jartzeko, ze buelta ematen dionean lurrari, eta guri gertatzen zaigu, lurra lantzen zabiltzanean, hortxe, kokoarrak, intsektuak eta ateratzen dira kanpora, eta hortxe, albo-alboan egoten dira hainbat eta hainbat eta hainbat hegazti. Ai, basurdeak non dagozan? Batek daki. Egunak dira, ez ditugunak ikusi, baina egon badaude, Tamen behitxu. Honek dira gaurko sorpresari politenak. Txirritxo handia. Amen. Ontxe, azkenengo, txirriekin batera, bizitzatzen deuskun, limikola polita. Hauek ez pentsa gelituko dira nik hemen, Honek hartuko dute eta hemendik itxira gaur bihar aldekingo dute iparrerantza. Eskandinavia batzuke gorago abia itera. Hontxe ikusiko dugu non egiten duten abia. Hau da, txirritxo handia, txorlitejo grande, bai? A ber, txorlitejo grande. Hontxe ikusiko dugu. Ikusiko duzue, non egiten daben abia. Hegazti elegante honek. Beitu, Hortxe gorriz, Islandian, Ingalaterran, baina batez ere, Eskandinavian eta Siberia inguruan, Eta orain dinok, pentsa, hemen urdai bain dago, migrazinioan, eta nor arte joan behar daben, Itzela, hegaztitxo honek, egin behar duen bidaia. Ondinok, zenbat mila kilometro gelditze zaizkion, abia egiteko lekura iritsi arte. Hori bai, 15 egun barru fijo antxe egongo da, aprobetxatuko du oraintxe momentua nan iparrean dagoen udaberri eta uda oso laburra, abia egingo du arrapaladan eta berriz ere
abuzturako gure artean. Eta hemen behitu, gure ezagun bat, kuliska txikia. Andarrios txiko, xibitona, katalanez, eta noski, galegoz, den hori gustatzen zaigun izena. Biluriko bailon. Eta hor ikusten duzue, dantzan, buztanarekin, mugimendu horretan, gora eta bera. Proposatuko nuke, euskeraz kuliska txikia barik, kuliska dantzaria, edo kuliska, beste izen bat jartzia. Biluriko bailon, oso izen polita. Eta xibitona ere, Baina hemen, gure artean ikusten dugun beste limikola polit bat. Hau ez da inurru joaten, Haunek, normalian, ontsi ikusiko dugu. Europan eta penintsulan ere egiten dute abia, Beitu. Gure inguruan ipintzen egiten duela, baina hemen ni dakidanez, behintzat Urdaibainez. Eta Euskal Herrian egingo du, Agian erreka batzutan eta badakit badaudela ipuak, baina seguruenik bai ordu batzuk geldituko dira hemendik eta gero jarraituko dute. Lehen pilotxo bat egon dira, lehen 13 bat zenbatu ditut, orain bat egon da, baina guazen irlatxora, hemengo irlara begiratzera, ea ona hurbildu diran, edo ja dagoeneko marea jaitsi danez, itxasadarrera hurbildu diran. Eta normalena litzake. Hemen basate kuadrilla, eta horien artean lehen txistu, egon da, hemen dago. Hortxe. Hortxe, lasai asko eguzki hartzen, txistu beste basate guztiekin. Ez dakit beraien artean ulertuko diran, beitu, txistuk zenolako hizkuntza daukan, eta beitu nolako doinua daukan basateak. Pentsa, abertzelan ulertuko diran, baina litekena da. Txistu, ahatze txistularia, eta basateak. Bentsat hizkuntzaz ulertu ez izana, baina baitu hortzik ikusten ditugu danak, lasai. Bai, gainera, Ingalaterratik pasatzen dira, Arantxak ondo esan du, horrelako hegazti txikia, limikolak eta hemendik Kantauri isurialdetik salto egiten dute Ingalaterrara, eta Ingalaterratik agian batzutan Irlandara, eta Irlandatik iparrerantza.
iparrerantza, Islandia eta Groenlandiara. Gorputz, beitu. Urbil daukagu, gozatzeko moduan, moko zabala. Beitu zenbat aldiz altxatzen duen burua, eta mokoa, eta horren nahi du esan, janaria, txak, jaten duela, eta astu aurretik, lehen gazteleraz esatako astu egin zait, baina, komentatuko dugu amendik eta igandera, baina datorren igandean, egunero esango dut, gure santua da, hegazti migratzaileen mundu mailako eguna. Tatxan urtero, Urdaibai Bezenterra ate guztiak zabalik egoten da, jente guztia hurbildu da egitean, hainbeste, egundaka, esango genuke hurbiltzen den jendea, egiten ditugu hainbat aktibitate, eta urten, ezin izango da egin, baina hemen Urdaibai Bezenterreko lantaldekoek pentsatuta daukagu, egunean zehar hainbat zuzeneko emanaldi egitea, pentsatuta daukagu, zuek batu zeitezan egun politorretara. Baditugu lan pentsatuta ere olako lehiak eta txoren bat. Egun oso berezia guretzat. Urtean zehar, egune garrantzitsuenetariko bat, hegazti migratzaileen mundu mailako eguna. Datorren igandean, maiatzak 10. Beraz, plangintza berezi bat, egun horretarako. Hortxe moko zabala, hurbildu gaitesan, beste moko zabalaren lagunak ikustera. Hemen lertxutxo txikia, hemen zenba gauza dago zen behitu, lertxuntxo txikia, Martinet Blanc, Garza Branca común, galegos, Garceta común, hauxe, Little Egret, ingelesez, basateak, Mallard, Colbert, Labanco, Ana de Azulón, moko zabalak, eta moko zabalak, zelan dira? Txintxin moko zabale dira, Cullereiro, edo Cullereiro uste duela, bai? Elbek plane, katalanez, espatula, spoonbill, eta leipela, holandesez, eta lofla, alemanez. Eta zer gaitik lofla eta leipela, ze gehienak Holanda, Herberetatik, Alemaniatik eta Dinamarkatik datozen hegaztia dira. Bai, hauek eraztunik gabe daude, guk ez ditugu eraztuntzen danak. Gainera guk moko zabalik eta ez dugu eraztuntzen, baina gure lagun batzuk bai, Herberetan bizi diren lagunak, bai, noski. Baina amentsatzen ikusten badugu, ez da oso ohikoa. Baina hortxe dago Bernat Peskaire bat. Lertxun auskara, edo kohartza auskara. Garza Real, edota Garza Cincenta. Grey Heron.
hortxe, lasai, etzan da. Ematen du, arrautza berotzen da, hola? Ez dut uste, Lertxuntxo txikiak zelaietan barik, seguruenik zelaietan ibiltzen direnak, lertxuntxo itzainak izango dira, uste dut, Erakutsiko dutzuet, a ber. Ai. A ber, aurkitzen dodan. Ez dakizu zelako anabasa daukadan pantailen artean. Alde batera joan nahi eta beste erantza joaten naiz. Baina, bueno, aurkituko ditute. Ontxe, erakutsiko dutzuet, arantxa. Lertxuntxo itzaina. Betxo, hauxe da. Lertxuntxo itzaina. Hortxe ikusten duzun hori. Eta hau, hemen ikusten dana, ekarriko dotolan eskinatxora. Hori, lertxuntxo txikia. Hortxe. Bueno, esan behar dutzuet ere, ontxe argazkian jarri dutzuedan lertxuntxo itzain hori, hau, neguan dela, aber, udaberrik hori aurkitzen da. Kolore laranjekin, eta hori da, egoten dana normalian, bai, amen, normalian egoten dana, belardietan, hauxe, hau da, lertxuntxo itzaina, udaberriko trajearekin, baitu, laranja kolorekoa, mokoa horia, burua laranja, horrelako luma oso politak, baina ez daukana zerikusirik bestearekin. Ontxe erakutsiko dutzuet, lertxuntxoa. Eta hemen, ontxe momentuan, lertxuntxoa, gainera baitu kiskila jaten, hortxe ikuste zaio, izkira bat, eta lertxuntxoa dira zuriak, hortxe dauzkate udaberrian luma politbi kokotetik ateratze zaizkienak, hau, lertxuntxo txikia. Little Egret, Martinet Blanc, Garza Branca, como oso benetan elegantia, baitu, zelako luma eta zelako moko polita daukien, Eta bain, iristera izen, berriz ere ni nahi doan pantalla horretara, ez ba, ontxe. Eta jarraitu aldudan, ai, ama, bai, ez dakizu zelako penasa dan, holan jarraitzia. Torriko gara, urbiletik ikusten dugu negaztiren bat. Lehen kaioak eta egon dira, baina orain basatiak ikusten ditugu. Baitu, kopeta zuri bat. Beti gustatzen zaigu kopeta zurietara urbiltzia, guazen urbiltzera.
kameratik 3 metro eskasetara, A ber, hemen beste bat aurrez aurre. Hauxe, politxagoa, igual, ikusteko. Bituz lan jaten daren belarra, Txap, txap. Eta hori, orantxe jaten da bilen belarra, ez da bertoko belar bat, Hori da, Ameriketatik sartu zitzaigun belar bat. Txakur belarra ere deitzen da, hemen. Eta bai, landare inbaditzaile bat, gure irlak eta irlatxoak betetzen ditu, baina bueno, hortxe daude kopetazuriak eta pilo bat gustatzen zaie jatia, belar hori. Betu, bere hankekin. Eta oindala gutxi, belarra ebakitzeko makina edo desbrosadora pasatu genuen, baina ikusten duzuen nola garai honetan belarra hasten dan. Ontsia gainera hilberan gaude eta ni neuk beti Jakoba Errekondori kasu egiten diot eta belar txarrak edo gustoko ez dituguna kentzea nahi baldin baditugu, maiatzatik hasi hilgora guztietan eta ebai eta ebai. Hori da, uste dut dagoen, erremedio bakarretariko bat. Eta gu, benetan, Jakobari jarraituz horri egiten dugu. Eta espaduzue Jakoba Errekondo ezagutzen, bitu, nik aholkatuko dutzuet, larun bat goizetan, Landaberri saioa, Euskadi Irratian, itzela. Hor bai izaten direla egia asko eta asko. Jakoba Errekondo, Landaberri saioan, larun batetan. 9:00 10:00. Bederatzi terrietan sartzen da. Pello Zabalak hitz egin da gero, Arantxa Hartzarekin, saio izugarri ona. Eta suposatzen dut ezagutuko duzuela, baina bestela landareri buruz, berak. Eta baratzeri buruz, da hortueri buruz. Garaian garaikuak. Eta orain hortuen kontua. Eta honek bai belar jale finak, Gusten duzue? Itzel. Eta noski, bukatu aurretik, nahiko neuke, holan saltotxo batetan, gaurko protagonista baten nondin orakoak erakutsi. Eta gaurko protagonista zein izango eta hauxe, Antzandobi arrunta. Guretzako arrunta, beste batzuntzako alkaudon dorsirrojo, gazteleraz. Eta zer gaitik hitzegin hegaztitxo polito niri buruz? Ze orantxe etorri berri da, Euskal Herrira, gure artera, hauxe, arra, Antzandobi arrunta, eskorxado, katalanez, eskorxado, uste dut dela, hiltegia edo, hiltzailea edo, uste dut dela, eskorxado, matarife edo matador, matador, uste dela, galegos, atxe esango dutzuet, txan, agera horkitzen dudan, arrapalada batian, ez ba. Ontxe, bai. Katalanez esan dizuet, eskorxado, eta picanzo vermello, hori da, picanzo vermello, galegos. Hegazti hauek, ontxe etorri dira gure ingurura, Euskal Herrira, Urdaibai atzo lehenengoa ikusi duguna, benetan politak dira, hau da, arra, eta ikusi zer nolako mokoa daukien, eta mokonekin hortxe ibiltzen dira, intsektuak, bitu, zelako moko zorrotza. Ematen du,
Arrapari baten mokua. Hau da, paseriformea, baina nik uste dut evoluzioa jarraitzen baldin badu hegazti honekin, arrapari bihurtuko dela. Hau da, arra, benetan polita, antzandobi arrunta, eta duela pare bat egun ailegatu dira lehenengoak Urdaibaira eta Euskal Herrira, baina urrunetik datorkigun hegaztia. Bakarrik abi egitera eta tita batetan txitakatara albaldin badu behintzat eta abusturako ospa. Hemen behitu. Arra eta emia. Arra eskubitara, emia eskerretara. Eta arrak beltza. Hemen eme bat. Askope apalagoa koloretan, baina bueno, beraiek dira arrautzak errun eta inkubatzen dituztenak, beraz, hortxe, kamuflajea behar dutenak, eta hemen ar batzuk. Hegazti benetan politaku proiektu bat eduki genuen, hegazti hauekin, jakiteko nondi nora zebiltzan neguan, ze ikusten genuen hemen, urtetik urtera, pila bat geisten ziala, populazioa geisten zegoela modu ikaragarrian. Nik esango nuke oraintxe momentuan Bizkaian, eta hauek, landazabalean bizi diranak, ikusi, non bizi diran. Normalean, belardien inguruan dauden esietan, hemen, Zuandor zuaizka batzuen inguruan, hemen arra, eta beste albuan, emea. Hementxe. Eta abia, seguruenik, hementxe egingo dutena. Ezi hauetan, hemen arra eta emea sasi batzutan, hemen gertu, Urdaibai berzentarretik gertu, argazki hau, oso hegazti politak. Hemen gaztetxo bat, aurtengo gazte bat, ikuste zaizki hemen lumetako barra hauek, eta buruan nola estan marroia, barratxo hau dituzen, eta ez hori bakarrik, Espain hauek, Espain horiek, gaztetxo bat. Bai, printzipioz, kolore politagoa ditu arrak, bai, kolore txuagoa da. Oin, emea ere polita, hemen arra, sasi eskina batetan, behitu hemen ikusten duzuen hau, hemen txe, hause berau, gero esango dizuen nora joan zan. Gogoratu, sasian ikusi duzuen antzandobi ar hau. Hauei jarri benien horrelako geolokalizagailu bat eta jarraitu genituen norarte zijoazen. Baina hemen ikusten duzuen arra hau, pare bat urtetan izan genuen gure eskuetan, lehenengo eta behin erastundu eta horrelako geolokalizagailu bat jartzeko, eta hurrengo urtean, bueltan etorri zan leku berdinera, berriz ere harrapatu genuen, eta geolokalizagailu hori kendu, eta informazio atera genion, nundik nora ibili zan, Beraz, fijatu zaitezte honetan, gero bueltan etorriko gara ona, nora joan zan. Baina lehenengo, jakitea nundi bizi diran. Bizi dira Euskal Herriko landazabalian. Hemen busturiko landazabal politau, Madarilla dorretxetik alboan, Ekotxe Urdaibaitik alboan. Hemenik behitu gainera, Urdaibai iaia osoa ikusten da. Sarrera guztia, nola erreioa sartzen dan Gernika ingururantza, nahiz eta hemenik ez dan ikusten, eta hemenik Urdaibaiko muga bat eta tontor bat oiz. Oize mendia. Hauxe da Urdaibai. Hemen Arratzu, Nabarniz, Ereinoko mendiak, Gautegi Zarteako auzoak, kanala, hemen beste aldetik
San Cristobal, bueno, Aspe, San Cristobal, Murueta, Foru, hamentxetana, hortxe bizi da, ontxe udan, udako bigarren etxean, Antzandobi arrunta. Horrelako lekuetan, belardi polit batzutan, loraz betetako belardietan, eta horrelako esiak dauden lekuetan, edo horrelako zueiskak eta dauden lekuetan. Elorri beltza eta zuria, zuandorra, ereinotzak, sasiak, hori da, hauxe da gustatzen jakona, hortxe ikusten duzuen. Inguru hau leku perfektua Antzandobia bizitzeko. Zer gaitik? Bueno, hortxe egiten ditu bere abiak. Haben abia bat. Bakit ez errestozula ikusiko, baina hementxe gerduratzen bagara, sasi artean, hementxe mokoa ikusten dugu, eta bi begi guztiz kamuflaje itzelarekin Antzandobi emea. Betu, urrunetik beste osto bat. Hora, mugitzen modu gainera, ja, ikusi ere ez. Baina hurbiltzen baldin bagara, hementxe Antzandobi emia. Eta horrelako lekuetan egiten ditu abiak. Noski, horrelako lekuetan intsektuak eta ugari. Beraien elikagai nagusiena intsektuak. Baina ez bakarrik intsektuak, Bueno, jaten ditu koleuteruak, horrelako intsektu politak. Hau itzela da, Hau zeran bizido bat da, eta hortxe argazkian eukan, da esan dut, erakutxe egin behar dut. Baina horrelakoak jaten ditu, beraren horrelako pausaleku batzutan egoten da, eta ikusten duenean horrelako intsekturen bat, tzak! Kilkerrak, bueno, gustoko ez. Gustoko baino gehiago ditu. Hauek ere harrapatzen ditu. Matxin saltuak, erleak, erlastarrak, listorrak ere uste dut esango nukena, tximeleta mota asko, hau ez dakit, baina hauxe hementxe aurkitu dut holan oso tximeleta polita, arginis papia deitzen da, eta hauek ere batzutan ikusi ditugu jaten, eta noski, baita ere, zugandilak eta zagutxuak, eta noski, hegazti txikitxoak ere. Eta hauek egiten dutena da, asko daudenean, janari asko daukatenean, despensak egite dituzte, eta antxe, arantzetan, eta elorrietan eta gordetze dituzte, zugandila honen moduan, eta baita ere horrelako alambreetan, esietan, hortxe goldetzen dituzte. Ontxe, musika entzuten ere baga biltzase, arratsaldeko 8 dira, eta hemen auzoan, egunero abestiren badago, berriz ere harrapatu aldera. Beitu. Eta Mozambikera arte. Adios, interneta joan da. Baina gero buelta gainera,
nondik eta Arabiatik. Milaka kilometro, beste 10.000 kilometro, bueltan onarte etortzeko. Ontxe, uste berriz ere martxan dagoela interneta, eta hemen egon naiz azaltzen, nola bueltan etortzen diran Egiptotik joan, baina Arabiatik etorri. 20.000 kilometro urtean egiten dituen hegazti benetan zoragarri bat. Antzandobi arrunta. Bai arrak eta bai emeak. Eta argazki politonekin eta atzetik entzuten dan eperrak abesti politonekin, nik neuk biharrarte esango dutzuet. Biharrarte eta disfrutatu zuzeneko kamera honekin. Eta ontxe auzokoak abesten dabiltzan kantarekin.